Bienvenidos a su sesión número 14. Vamos empezando con la unidad número 5 de la materia de elementos de contabilidad 2 de la licenciatura en administración y comercialización. El día de hoy nos toca ver el tema en cuanto a documentos descontados, ¿sí? O endosados. Cualquiera de los dos términos sería el mismo concepto. Sí, vamos a ver de qué se tratan, la importancia que tienen, cómo estarían afectando en cuanto al factoraje financiero. Aunque se está endosando un documento, siempre existe alguna responsabilidad, sí, porque la persona que tiene la deuda no se va a delegar esa responsabilidad, sí, cómo se estaría registrando y algún ejemplo, ¿ok? Vamos a empezar prácticamente con esto, pero primero vamos a ver qué sería un documento descontado y endosado. Prácticamente ese concepto es ceder a una persona un documento, sí, que yo tengo aquí un pagaré, una letra de cambio, yo los tengo aquí en este momento, pero yo los tengo con una fecha de vencimiento a un mes. Es decir, yo lo voy a cobrar un mes, pero yo necesito dinero ahorita, ¿sí? En este momento. Y me faltan 10 días para cobrar ese documento. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues yo necesito endosarlo o cederlo para que otra persona pueda cobrar ese documento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener un documento que va a tener cierto periodo, ¿ok? Por ejemplo, yo un pagaré, ¿sí? Lo contrato, voy a dar un pagaré, ¿sí? Voy a confiar en una persona que me va a pagar ese pagaré. ¿Qué es lo que pasa? En este momento yo le estoy dando un crédito de 60 días. Entonces aquí en este momento tengo 60 días. Pero ¿qué pasa? Llega el día 20 y en el día 20 yo necesito dinero. ¿Qué voy a hacer? Voy a ceder este documento a 60 días para que otra persona en mi lugar lo cobre. ¿Qué es lo que va a pasar? Lógicamente me van a descontar cierto porcentaje de interés. ¿Por qué? Porque ese documento va a necesitar tiempo para que llegue a su término y lo puedan cobrar. Entonces, por el hecho de que yo estoy cediendo un documento antes de tiempo, en ese momento yo estoy perdiendo cierto interés. ¿Ok? Entonces, eso vendría siendo prácticamente un descuento. Vamos a encontrar varios términos, ¿ok? Varios términos que tenemos ahorita en este concepto. El primero sería un valor nominal. ¿Qué es un valor nominal? El valor nominal es que, por ejemplo, este documento en este momento vale 200 pesos. 200 pesos vale en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Yo estoy ahora sí que confiando en que la persona al término de los 60 días, ¿ok? Me lo van a pagar, ¿ok? Entonces al término de 60 días me van a pagar mis 200 pesos. Entonces el valor nominal es prácticamente sí lo que me van a pagar al término de los 60 días. Ahora, ¿qué es el descuento? El descuento es un interés que a mí me van a cobrar. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir dinero antes de los 60 días. O sea, esta partecita. Ese vendría siendo un descuento. ¿Ok? Y vamos con lo siguiente, que sería un valor actual o real. Lo real es de que si a mí me descuentan por estos 40 días, me descuentan 100 pesos, ¿sí? Entonces mi valor real serían 200 que tengo menos 100 pesos, que es por la parte del tiempo. Mi valor real son 100 pesos. Mi valor nominal menos, ¿sí? Mi descuento me estaría dando mi valor actual o real. El valor actual o real serían estos 100 pesos, que sería lo que en este momento a mí me están entregando de dinero por ese pagaré. Aunque el pagaré tenga una cantidad de 200 pesos, realmente yo cobré 100 pesos, que es lo que realmente estoy cobrando en este momento. Estoy sacrificando 100 pesos, la mitad, porque estoy dando ese documento
y estoy recibiendo dinero antes de esos 60 días. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que un documento descontado es cuando una empresa tiene una letra de cambio o un pagaré con un vencimiento futuro, es decir, a cierto tiempo. Pero ella necesita dineros, ¿sí? Necesita dinero y necesita ahora sí que cobrarlo antes de ese término de tiempo. Entonces, lo que se hace es descontar ese documento. Ese documento se puede descontar con una empresa o con una institución bancaria o con alguna persona, ¿no?, que pueda ayudar con ese descuento. Entonces, vamos a ver que nosotros podemos endosar títulos de crédito, a una persona. Aquí, como vemos en la ilustración, vemos cómo una persona le está cediendo un documento a una señora, ¿ok? Y esa señora a su vez va con un tercero, que es el que está ahora sí que obligándose a pagar ese documento. Vean cómo está esa persona, está de intermediaria, esa señora está de intermediaria, primero está recibiendo el documento y después va con otra persona a cobrar el documento, que es la persona que en su momento firmó el pagaré o la letra de cambio. Entonces, ahí es como poner una tercera persona en medio de los dos. Es decir, cuando inicia el documento, inicia con la persona, ¿sí?, que le da crédito a otra persona. ¿Sí? Esta persona cree en esta persona para que esta persona le pague cierta cantidad de dinero a cierto tiempo. Pero ¿qué pasa? Ella necesita dinero en este momento. No se puede esperar tanto tiempo. Entonces le fallaron los cálculos y en este momento piensa que va a necesitar dinero. Entonces, para no tener un préstamo, pedir dinero, lo que hace es que este pagaré que tiene en este momento se lo está endosando a un tercero. Y ese tercero, ¿qué va a hacer? Ese tercero va a ir después, cuando se cumple el término, con esta persona, para que ya no le pague aquí, sino que le pague a ella, porque ya tiene el pagaré o tiene la letra de cambio que ampara la deuda que tiene. ¿Ok? Entonces, con eso, prácticamente nosotros podemos ver la utilidad que tiene. Nosotros podemos hacer un descuento con una institución bancaria, con un tercero o con un proveedor, ¿no?, con alguna otra persona. Entonces, ese es un beneficio. Podemos hacerlo con varias personas que puedan, ahora sí que yo tengo el pagaré y pueda yo descontarlo o endosarlo a otra persona para que lo pueda cobrar. ¿Ok? Nosotros tenemos también que cuando hacemos una venta, ¿sí?, nosotros tenemos una factura. Esa factura tiene que dice, yo me obligo a pagar esta factura a un término de 60 días. En ese momento, esa factura se está convirtiendo en un documento crediticio. Al convertirse en un documento crediticio, aunque no sea un pagaré, una letra de cambio, en ese momento esa factura está cumpliendo lo mismo que en este caso. Entonces yo puedo endosar esa factura a un tercero, o una institución bancaria, un proveedor, etcétera. Y el hecho de que estoy endosando una factura, estoy cediendo una factura para que un tercero la pueda cobrar, se denomina factoraje financiero. El factoraje financiero es que un tercero va a poder cobrar esa factura. Esta factura se está convirtiendo en un documento crediticio. ¿Por qué? Porque en este momento la factura tiene un vencimiento. Tiene fecha, un vencimiento, tiene un beneficiario, un importe, tiene todas las condiciones de un título crediticio. Entonces, la factura en ese momento se está obligando a que en un futuro otra persona pueda cobrar esa factura. Por eso es importante cuando nosotros realicemos una factura, el cliente firme de conformidad que recibió la mercancía y que realmente esa factura tiene efectos que me van a pagar a 30 o 60 días.
¿Por qué? Porque en ese momento la factura se puede, si necesita, yo como, ahora sí que como cliente, yo necesito dinero, no me puedo esperar 60 días para que otra persona me pague, yo entonces puedo endosar o ceder esa factura. Pero si no está firmada por el cliente, entonces va a ser más difícil que la pueda endosar. Entonces, por eso es muy importante que una factura que tenga crédito sea ahora sí que firmada por el cliente de conformidad, porque en ese momento esa factura se puede endosar o ceder los derechos a un tercero para que esos terceros pueda cobrar esa factura. ¿Ok? Bueno, entonces, de ahí nosotros que tenemos lo que es el factoraje financiero. El factoraje financiero, como lo vuelvo a repetir, es con una factura y se hace por medio de un endoso que no se va a pagar esa factura, no va a recibir dinero una persona hasta los 60 días o hasta los 30 días. Es anticiparla. Ahora, nosotros con un factoraje financiero tenemos muchas ventajas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no nada más yo estoy evaluando las condiciones crediticias de este cliente, sino yo, al avisarle a un tercero que voy a endosar una factura, este tercero va a investigar a este cliente. Y este cliente pues va a ver si es solvente, si va a pagar. ¿Por qué? Porque no le conviene aceptar una deuda que no le van a pagar. Entonces, él va a tener ahora sí que la ventaja de que va a estudiar a este cliente para decirme si este cliente es solvente. Si este cliente no es solvente, este no va a aceptar que le endosen una factura. ¿Para qué quiere más dolores de cabeza? Entonces, por eso es importante también eso del factoraje financiero. El factoraje financiero va a analizar crediticiamente a este cliente para ver si le paga o no le paga. Ahora, nosotros también cuando tenemos ciertas, ahora sí que condiciones de cobranza, nosotros tenemos que ir con un cliente y hacer una labor de cobranza. A 60 días, 30, 40, etcétera, ¿no? Dependiendo del vencimiento. Si nosotros tenemos una cartera de clientes o unas facturas muy grandes, o sea, tenemos muchas facturas de muchos clientes, tendríamos que perder mucho tiempo en hacer labor crediticia de muchos clientes. Entonces, esta persona estaría en las condiciones para hacer esa labor crediticia, es decir, cobrarle a cada cliente. Pueden ser muchos y entonces esa persona estaría ahora sí que con esas condiciones, que puede hacer labor de cobranza con uno o con muchos clientes a la vez. Entonces yo no tendría que partirme en 1000 pedacitos para hacer una labor de cobranza. Además, esta persona, como va a tener varias facturas, va a hacer una administración, ahora sí que prácticamente, de ir cobrando muchas facturas al mismo tiempo. Yo no tendría que esperarme hasta que se vencieran una por una las facturas, sino en este momento yo recibiría el dinero de todas las facturas en este momento. Lo que si yo tengo problemas de solvencia, es decir, que necesito dinero, sería una muy buena solución. Contar con este momento con recursos para que yo pueda pagar todas mis deudas o lo que yo tengo de problemas crediticios. ¿Ok? Entonces es una buena solución hoy en día que no se tienen buenas condiciones crediticias, que necesita uno dinero, pues ahora sí que acoplarse a lo del factoraje financiero es una buena opción para no tener muchos dolores de cabeza. Ahora, cuando nosotros endosamos un documento, es decir, cedemos este documento a esta persona está obligada a avisarnos a nosotros si ya cobró el documento. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar informado de todos los documentos que yo le doy a esta persona y que esta persona cobre al cliente, ¿ok? Para que yo quite mi pendiente. Es decir, aunque yo le estoy endosando esta factura a esta persona, yo no me quito de la responsabilidad de que a lo mejor esa persona no va a pagar, que el cliente no pague. ¿Sí? Yo soy responsable de esta factura y aunque se le esté endosando a esta, no me voy a quitar de esa responsabilidad hasta que la factura esté cobrada, es decir, hasta que el cliente le haya pagado. En ese momento la obligación se extingue, pero mientras
cliente no le pague al tercero, yo sigo siendo responsable de ese documento. Soy ahora sí que parte responsable solidario de ese documento, aunque este documento se le vaya endosado a esta persona. Por eso es importante que el factoraje, el tercero, nos informe muy bien cuándo está haciendo la labor de cobranza y cuándo ya se queda extinta la deuda. Ya, terminé con ese problema, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que prácticamente esa condición en cuanto a endose de documentos o cesión de documentos, no se va a extinguir la obligación hasta que se cobre. Ahora, nosotros con factoraje financiero tenemos nosotros muchas facturas de todos nuestros clientes. Nosotros al tener dinero en este momento, pues estamos teniendo una mejor situación crediticia. Es decir, tenemos dinero para podernos mover. Eso nosotros podemos aprovechar, ahora sí que comprar no a cachitos, sino poder comprar a mayoreo, ¿no? Podemos aumentar o ahora sí que aprovechar oportunidades para comprar a mayoreo y no poder comprar poco a poquito. Entonces podemos aprovechar algunas ventajas de tener dinero en este momento. Ahora, nosotros con eso también aumentamos nuestros indicadores financieros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos dinero, tenemos serios problemas en cuanto a indicadores financieros. Nos están diciendo esos indicadores, ojo, la empresa no es solvente. Ojo, la empresa no tiene dinero. Entonces, al contar con ese dinero, esos indicadores financieros se van bajando y se van haciendo más suaves. Por lo consiguiente, nos está dando una indicación de que la empresa tiene liquidez y solvencia, que es una buena parte crediticia. Ahora, nosotros con esa parte podemos optimizar nuestro flujo de efectivo. Es decir, acuérdense que el flujo de efectivo, todo lo que yo tengo en dinero, lo puedo gastar. Pero si no tengo dinero, pues ¿con qué gasto, no? Tenemos nosotros que aprovechar que si nosotros podemos descontar algunos documentos, podemos tener ahora sí que dinero en este momento. Y con eso podemos mover hacia otras partes para tener dinero suficiente para pagar nuestras deudas, poder administrar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque no vamos a endosar todos los documentos, sino que tenemos que ir administrando qué partes de los documentos podemos endosar y qué partes no. Ahora, el factoraje financiero tiene muchas buenas partes, pero como todo tiene también malas partes. Nosotros endosar un documento significa ahora sí que dinero. Nosotros aquí en México tenemos un factoraje financiero muy alto, es decir, solamente las empresas que no tienen realmente dinero, que no tienen solvencia, son las empresas que podrían dar el lujo de ceder esas facturas a una persona tercera para que hiciera labor de cobranza, ya que el factoraje financiero, para que se den una idea, alrededor cuesta el 40% de financiamiento. Imagínense, de una factura solamente cobrar el 60% de la misma, si bien nos va. Entonces nosotros tenemos que evaluar muy bien si tenemos que ceder una factura. Si nosotros de plano estamos ahorcados en dinero, pues sí sería conveniente ceder una factura, ceder 2, 3, muchas facturas, no sé, de acuerdo a la posición de la empresa, de acuerdo a cuáles son sus necesidades de solvencia que tiene. Entonces, por eso es importante hacer un análisis y ver cómo se están haciendo esas partes en cuanto al ceder, endosar una factura y acudir al factoraje financiero. Ahora, nosotros con esta parte, teniendo dinero, acuérdense que el dinero inyecta recursos a la empresa. Al tener recursos, significa que la empresa puede moverse, tener liquidez. Eso significa que la empresa pues puede hacer maniobras, puede comprar, puede pagar a sus proveedores, puede pagar sus sueldos, puede pagar, etcétera, en y circunstancias. Puede moverse en este momento. Habrá algunos momentos en que a lo mejor no tenga nada de dinero. Entonces, puede ir administrando su dinero de acuerdo a sus necesidades. Ir viendo en ese momento si va a necesitar ceder una factura a otra persona
ahora sí que acarreando el costo financiero que ésta puede tener. Es importante que nosotros analicemos esa parte. ¿Cuánto me está costando ese factoraje financiero? ¿Ok? Bueno, entonces, como les había comentado, nosotros tenemos prácticamente pues 3 personas en esta parte. ¿Qué vendría siendo? La primera parte, que es la persona que es el dueño del documento. Esta persona se llama endosante, ¿ok? Esta persona es dueña del documento y se lo va a ceder. Se lo va a ceder a otra persona denominada tercero, ¿ok? Sí, que sería un tenedor del documento. El tenedor del documento es el tercero que va a hacer la labor de cobranza, ¿ok? El tenedor de un documento y el endosante, estos estarían haciendo el negocio para que el tenedor se lo cobre al cliente, ¿sí? Ese vendría siendo la responsabilidad. Pero como les había dicho, la obligación del título de que se cobre, aunque yo se le esté cediendo a un tercero, a un tenedor, no va a terminar esa obligación, sigue siendo responsabilidad del endosante el cobrar este documento, ¿ok? Esa responsabilidad sigue contingente. Por consiguiente, nosotros tenemos diferentes formas de cómo vamos a registrar contablemente esa operación. Ahora sí que el registrar, acuérdense que nosotros tenemos lo que vendrían siendo cuentas de orden. Las cuentas de orden nos van a ayudar para varios casos. Recuerden que las cuentas de orden son recordatorios. Entonces, los recordatorios en este caso son como pegar post-its, ¿no? Recordatorios de varias cosas. Entonces, el pegar post-its, el pegar recordatorios, nos va a ayudar a ver qué cosa tenemos pendiente. Por consiguiente, como es el ceder este documento, es que tenemos pendiente el mismo. Entonces tenemos este documento y este es un pendiente para esta persona. Por consiguiente, este no va a terminar su obligación, aunque se lo hayan cedido, hasta que el tercero le esté cobrando al cliente. Hasta entonces esa obligación, ¿sí? Ese pendiente queda latente. Por lo consiguiente tenemos que denominarlo, tenemos que registrarlo mediante una cuenta de orden. O bien podemos registrarlo en una cuenta dentro de la contabilidad de documentos descontados. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más en nuestra próxima sesión. Vamos a ver la forma de registro de esos documentos, ¿ok? Ahora vamos a ver prácticamente, vamos a meternos a la parte financiera. En esta parte vamos a ver cómo se estaría haciendo el cálculo, ¿sí?, de lo que vendría siendo el valor actual, valor futuro, tasa de interés, descuento, importe, etc. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender un poquito más toda esta circunstancia y no nada más quede aquí nada más en ejemplo. La próxima sesión sí ya vamos a ver el procedimiento contable, pero en esta parte vamos a ver esto, para que podamos entender un poquito más sobre el tema y no nada más quedarnos en asientos contables, ¿ok? Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos diferentes partes. En estas partes vamos a tener lo que vendría siendo un valor actual, un valor futuro, una tasa de descuento y un descuento. Vamos a ir identificando parte por parte para que no tengamos ningún problema. Primero, vamos a identificar que nosotros tenemos un valor descontado del documento. Es decir, nosotros tenemos este punto. Este punto lo vamos a denominar valor descontado y lo vamos a poner nosotros con las iniciales BE. ¿Ok? Ese vendría siendo el valor descontado. Tenemos un valor futuro, ¿sí? Al final, es decir, que el documento, ¿cuánto va a valer al final? Que eso lo vamos a denominar con una S. Tenemos también periodos, es decir, si estos son 60 días, podemos decir que tenemos 2 periodos, primer mes y segundo mes. ¿Sí? Estos vendrían siendo los Ns,
que serían los periodos. Tenemos también la tasa de descuento, ¿sí? La tasa de descuento, que en este caso vendría siendo este porcentaje, que lo vamos a dominar con una D chiquita. Y vendría siendo también el importe de descuento, que vendrían siendo esta D, ¿ok? Que es el importe, ¿sí? El importe de descuento. Entonces vamos a empezar primero con un ejemplo sencillito. Nosotros decimos, la fórmula nos está diciendo, ¿sí? La fórmula principal nos está diciendo que el importe de descuento sería igual a S, que es el importe de valor futuro, multiplicado por la tasa de descuento por el periodo, ¿sí? O periodos. Es importante mencionar que la tasa de descuento tiene que ser acorde a los periodos. Es decir, si los periodos los tengo en meses, la tasa de descuento tiene que ser mensual. Si los periodos los tengo en años, la tasa de descuento tiene que ser en años. Entonces, tiene que ser de la misma equivalencia. No puedo tener la tasa de descuento en años y los periodos en meses. Tienen que ser igualitos. Entonces, en este caso, ¿sí? Nos están diciendo, ¿ok? Que, ¿sí? Nos están diciendo que el valor futuro, el valor de descuento, es decir, ¿sí? El valor descontado, en este caso, va a ser el valor futuro menos mi descuento. En este caso, por ejemplo, yo tengo una factura que va a valer al final 200 pesos. Entonces, al final va a valer 200 pesos. Pero ¿qué pasó? Aquí, en este periodo, yo le desconté, ¿sí? 100 pesos. Entonces, le estaría quitando los 100 pesos. Y mi valor actual en este caso serían 100 pesos, ¿ok? Que fue lo que exactamente acabo de hacer hace unos momentos. Ahora, si yo quiero hacer todo esto en un solo paso, no sacar primero los 100 pesos y después al valor futuro quitarle los 100 pesos, quiero hacerlo todo en un solo paso, entonces vamos a juntar ambas fórmulas, ¿sí? Esta y esta. Y nos estaría dando que nuestro valor descontado sería igual a ese, ¿sí? Que es nuestro valor actual, bueno, nuestro valor que vamos a cobrar en un futuro, ¿ok? Por mi tasa de descuento menos, en este caso, ¿sí? Nos está diciendo por n menos 1, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos ahorita con la fórmula ahí en su lámina, ¿ok? S por, ahora sí que lo que saldría de D, que es la tasa de descuento, por N menos 1. Entonces, esa es la fórmula que va a salir de juntar esta fórmula con esta fórmula, ¿ok? Entonces sería B, ¿sí? Nuestro valor descontado es igual a nuestro valor, ¿sí? Nuestro valor futuro multiplicado por la tasa de descuento por N menos 1. Vamos a ver unos casos prácticos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿ok? Vamos a borrar aquí esta parte. Nos están diciendo que el valor descontado del documento, en este caso lo desconocemos. Es decir, yo necesito dinero en este momento. No sé cuánto va a ser este B. Nuestro valor futuro, sí, yo lo tengo a valor futuro que serían 68,000 pesos. Aquí, tengo 68,000 pesos. Nos están diciendo que son 2 meses, ¿ok? Es decir, yo necesito dinero. Son, por ejemplo, 60 días y yo necesito dinero 2 meses antes. Entonces, sí, es un valor descontado a 2 meses. Tengo que recorrerlo 2 meses. Y la tasa es del 10%. Entonces, esa tasa es del 10% o 0.10. Entonces, ahí venimos nosotros la fórmula. Fíjense cómo estoy yo primero haciendo esta fórmula, ¿ok? Que son D es igual a 68,000.
que multiplica a punto 10 por 2, porque son 2 periodos, me estarían dando 13.600. Ahora, de esos 13.600 yo se lo voy a descontar a los 68.000. 68.000 menos 13.600 me estaría dando 54.400. Vamos a hacerlo con la fórmula integral, ¿ok? La fórmula integral, fíjense cómo S, ¿sí? Que son estos 68.000, lo multiplico, ¿sí? Por lo que me va a dar punto 10 por 2 menos 1, ¿ok? Todo ese producto, lo que salga entre paréntesis, lo multiplico por los 68.000 y me estarían dando 54.400, que es lo mismo que yo estaría viendo si separo esos dos elementos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Nuevamente, regresamos con nuestra fórmula principal. Nuestra fórmula principal que dijimos que esta era, ¿no? Nosotros en este caso vamos a hacer un ejemplo, pero ahora, fíjense bien, no tengo en este caso, desconozco S. S está siendo mi incógnita, no conozco estos 68.000. ¿Qué va a pasar? Que ahora conozco, sí, los 54.400. Entonces aquí tengo 54.400. Eso es lo que yo conozco en este momento. No conozco S. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que despejar mi fórmula principal. Fíjense cómo S está multiplicando toda la fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar ahora, ¿sí? Que S, ¿ok? S que está multiplicando, ¿sí? Todo este término, como está multiplicando, ahora va a pasar a mi siguiente término, pero dividiendo. Entonces tengo que BE va a ser dividida, que esto está multiplicando a S, entonces pasa al siguiente término, pero dividiendo. Entonces tengo igual, ¿ok? Todo esto es igual a S. Fíjense cómo está en su fórmula. S es igual a BE, que es nuestro valor descontado, ¿sí? Todo esto dividido por la multiplicación de D por N menos 1, que es la tasa de descuento por el tiempo menos 1. Vamos a despejar. Nosotros si hacemos 54.400, que ese es el importe, lo dividimos entre lo que salga de punto 10, que es la tasa de interés, por 2 menos 1 nos estaría dando 68.000. Nada más que saldría 68.000 negativo, tendríamos que cambiarle el signo. Pero nosotros para comprobarlo podemos ir con nuestra fórmula principal y poner nosotros 54.400 que multipliquen a punto 10 por 2 menos 1. Y nos estaría dando los 68.000 y nosotros estamos iniciando, con eso lo comprobaríamos. Vamos con otra. Nuevamente nuestra fórmula principal, ¿sí? Vamos a nuevamente con esto, ¿sí? Ya quitamos, ya no tenemos S, entonces ahora vamos con nuestra fórmula principal. Entonces nuestra fórmula principal, tenemos otra vuelta, iniciamos con esta, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora no tenemos la tasa de descuento, es decir, no conocemos estos 10%. Ahora nuestra incógnita es el 10%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿ok? Vamos a despejar ahora D. ¿Por qué? Porque es nuestra tasa de descuento. Fíjense cómo en la fórmula ahora D sigue multiplicando, pero sigue multiplicando ahora este término. ¿Qué va a pasar? Yo, para pasar al siguiente término, tengo de todos modos que ir despejando poco a poco. Es decir, esta S la tengo que quitar, esta S está multiplicando. Pasa al siguiente término, pero ahora dividiendo. Entonces tengo lo primero que es BE entre S, ¿sí? Este vendría siendo mi primer término. Después, ¿qué va a pasar? Ya me deshice de esta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto sigue multiplicando, fíjense cómo D sigue multiplicando. Y entonces, en este caso, B entre S. Lo que salga de esto, ¿ok? ¿Sí? Esto, lo que salga de esto, ahora le voy a quitar, en este caso, sí sería menos 1, como lo tienen ahí, y todo eso lo estaría dividiendo entre N.
¿Por qué? Porque n está multiplicando y pasa al siguiente término dividiendo, ¿ok? Y ahí está la fórmula, fíjense cómo está la fórmula en su lámina. Si nosotros sustituimos, ahí tenemos que son 54.400, ¿ok? Entre 68.000, ¿ok? Todo eso le voy a quitar 1 menos 1 y lo que me salga lo voy a dividir entre 2 porque son 2 periodos. Y me estaría dando 0.10, también sería en este caso negativo. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle el negativo y voy a sustituir esta fórmula. ¿Ok? Tengo que vendrían siendo ese de 68.000, multiplico por lo que vendría siendo 0.10, que me salgo aquí, ¿ok? Por 2 menos 1 y me estaría dando los 54.400, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente. Ahora, volvemos otra vuelta con la fórmula principal, ¿ok? Volvemos con esta. Entonces, volvemos con nuestra fórmula que fue al inicio. ¿Qué tengo ahora? Tengo, fíjense en el planteamiento, tengo el desconocimiento de n. No sé que son 2 periodos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que despejar ahora a n. N sigue multiplicando. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, para despejar a n, igual sería el mismo caso. B, ok, BE, este está multiplicando. Entonces, pasa al siguiente término, pero ahora dividiendo. ¿Ok? Ahí está dividiendo. Y ahora, este negativo, le ponemos que esto le reste. Y ahora, acuérdense que ahora estoy despejando n. Y este está multiplicando. Entonces, ahora va a pasar dividiendo. ¿Ok? Y ese vendrían siendo la división. Si yo sustituyo, me va a dar esta parte, que son 54.400 entre 68.000 menos 1, ¿sí? Y todo eso lo divido entre 0.10. Y entonces me estaría dando 2 negativo, ¿ok? Lo único que hago es cambiar el signo negativo, sustituyo mi fórmula ahora, pero ahora con 2, y me estaría dando 54.400. ¿Ok? Entonces, fíjense que nada más con una sola fórmula, con esta, yo hago todo. Entonces, no necesito aprenderme tantas fórmulas. Nuestro objetivo prácticamente en esta sesión es que ustedes entiendan el procedimiento de documentos descontados. Y para eso nosotros tenemos que conocer cuál sería el procedimiento de descontarlo y qué tasa de interés es la que me van a cobrar para hacer este procedimiento. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer ejercicio. Nos están diciendo en este ejercicio que tenemos un valor descontado de 66.500. Entonces, vamos a borrar aquí nuestras variables para saber qué es lo que vamos a buscar. Entonces, aquí, ¿sí? Tenemos un valor descontado, un valor actual de 66.500. Entonces, aquí son 66.500. ¿Qué tenemos más? Tenemos que un valor futuro de 70.000. Entonces aquí son 70.000. Aquí está. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que van a ser un periodo mensual, no sabemos de cuánto, ¿sí? O sea, los periodos son lo que desconocemos, no sabemos cuántos periodos vamos a necesitar. Y una tasa de interés del 24% anual. Volvemos a lo mismo. Si necesitamos periodos mensuales, la tasa de interés no puede ser anual. Por consiguiente, tenemos que convertirla anual. Entonces, el 24% anual, para convertirla a mensual, sería 24 entre 12, nos daría el 2% mensual. Entonces, aquí tenemos mensual. Ya la convertimos, vamos a ocupar el 2% mensual. ¿Qué tenemos? Volvemos con nuestra fórmula. Ahora estamos buscando n. O sea, de las fórmulas que nosotros sacamos, acuérdense que en este caso, de esta fórmula principal, nosotros estamos despejando. Tenemos que BE, ese que está multiplicando pasa dividiendo. Todo eso le quitamos nosotros 1, ¿ok? Y todo eso lo dividimos entre B.
Entonces, fíjense cómo con esta fórmula vamos a sustituir. Y ahora tenemos como 66.500 dividido entre 70.000, le quitamos 1 y todo eso nos lo dividimos entre 0.02, porque es el 24% anual y es el 2% mensual, 0.02 mensual, ¿ok? Y nos estaría saliendo la cantidad de 2.5, o sea, 2 periodos y medio, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar. Nuestra comprobación, vamos con nuestra fórmula principal que les había comentado y comprobamos. Entonces, comprobando, tenemos que nuestro valor futuro de 70.000 lo multiplicamos por 0.0, bueno, lo que salga, los 70.000 lo voy a multiplicar por el producto, ahora sí que lo que sale de 0.02 por 2.5 menos 1, lo que salga de ahí lo multiplico por 70.000 y me estaría saliendo 66.500, que es lo que yo tengo ahorita como valor descontado. ¿Ok? Vamos con un segundo ejemplo. Entonces, fíjense que en este ejemplo, nosotros la tasa de interés que la teníamos anual, la convertimos a mensual, es lo que yo les comentaba. La tasa de interés tiene que ser igualita que los periodos. En este caso, los periodos son mensuales, entonces la tasa de interés tiene que ser mensual, o la tasa de descuento, ¿no? Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es muy parecido. Nos está diciendo ahora que tenemos tenemos un valor descontado de 1938, ¿ok? Entonces aquí nuestro valor descontado es de 1938. Y tenemos un valor futuro de 2.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestros periodos son 2 meses. Entonces son 1, 2. Voy a descontar 2 meses. De esta cantidad, yo en el segundo mes antes voy a recibir 1938. Entonces ahora yo necesito saber la tasa de descuento, o sea, la tasa de interés descontada. Entonces, esa es mi interrogante. Entonces, volvemos a nuestra fórmula principal, que es esta. ¿Ok? Entonces, volvemos a la misma. Y ahora, acuérdense, BE, ¿ok? BE, S está multiplicando. Pasa al siguiente término dividiendo. Entonces, entre S. Ahora, ¿cómo pasa? Nosotros estamos buscando el interés, o sea, la D, que es el descuento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Nosotros a eso le vamos a quitar menos 1. Ya nos deshicimos del menos 1. Y ahora N está multiplicando. Entonces, pasa al siguiente término dividiendo. Entonces, esa es la fórmula que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, volvemos, acuérdense de nuestra fórmula principal, podríamos decir, ¿sí? Nosotros tenemos que sustituyendo, y ahí está, D es igual a, siguiendo esta fórmula, 1938 entre 2.000 menos 1 multiplicado, ¿sí?, por los 2 meses. Lógicamente nos va a salir una tasa de interés mensual, porque el periodo es mensual. Entonces, ahí tenemos, nos está dando una tasa de interés negativa. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo a positivo. Y es 1.54. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a comprobarlo con nuestra fórmula principal. Ahí tenemos la comprobación. La comprobación, agarramos, ¿sí?, BE, que es igual a S, que es 2.000, por lo que vendría siendo el producto, o lo que nos saldría de la tasa de descuento, ¿sí?, que en este caso es 1.54, que es 0.0154, multiplicado por 2 menos 1. Entonces, fíjense cómo nos estaría saliendo los 2.000, ¿ok?
Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todas estas partes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos a negociar un factoraje financiero, tenemos que sacar números. Entonces, por eso es importante que conozcan todas estas fórmulas. Yo sé que a lo mejor no son financieros ni nada por el estilo, pero a todo mundo nos ha llegado la situación en que a lo mejor la empresa no tiene dinero. Entonces, por consiguiente, tenemos que pues buscar alternativas, ¿no? Alternativas de financiamiento. Podríamos nosotros pedir un préstamo, pero el préstamo nos genera intereses. Entonces hay que ver cuánto es lo que nos va a generar intereses y cuánto vamos a pagar de comisiones. A lo mejor no es mucho, a lo mejor sí. Entonces necesitamos ver, en primera, si no es mucho, si nosotros podemos ahora sí que hacer cargo con esta carga financiera, o a lo mejor lo más conveniente es entrar al factoraje financiero. El factoraje financiero, como lo estuvimos viendo, pues es una alternativa. No hay que desesperarse a veces que no tenemos dinero. En situaciones difíciles, pues más en microempresas, el problema de las microempresas son las alternativas de financiamiento. No son muchas las alternativas de financiamiento que puede tener una microempresa, una pyme. Y la pyme muchas veces no puede tener acceso a esas fuentes de financiamiento. Cuando nosotros vamos al banco y pedimos un financiamiento, ¿qué es lo primero que nos piden? Nos piden estados financieros dictaminados por un contador. El hecho de que estén dictaminados por un contador nos va a requerir una auditoría. ¿Y cuánto nos estaría costando una auditoría? Pues entre lo más baratito, una auditoría estaría en 30,000 pesos, 40,000. Entonces hay que ver qué necesitamos para ese financiamiento y a lo mejor nos va a salir más caro de lo que nosotros esperamos. Entonces es por eso importante ver algunas alternativas de financiamientos como pueden ser el factoraje financiero. El factoraje financiero es una buena alternativa para microempresas que tienen aquí su factura, que tienen la factura y que la pueden convertir en dinero fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de este tema, ¿ok? Entonces, no se desesperen, yo sé que a lo mejor es un poquito difícil. No se desesperen, utilicen su calculadora, vean cómo se empiezan a despejar fórmulas, cómo pueden de una fórmula sencillita, ¿sí?, hacer todo un procedimiento. Lo importante del procedimiento es que además de que despejemos la fórmula, ¿sí?, de que esta fórmula nos estén sacando más fórmulas, es que lo comprobemos. Fíjense cómo yo estuve despejando fórmulas, ¿sí? Estuve despejando la fórmula. Fíjense, en este caso es la fórmula de D, cómo la estuve despejando, cómo estuve sacando N, que sería el mismo caso, cómo son diferentes fórmulas, pero siempre al final que me salía el resultado que hacía, lo comprobaba con la fórmula principal. O sea, no me despego de la fórmula principal. Eso es lo importante de este tema. Ahora, si ustedes no se acuerdan de la fórmula principal, pues no se preocupen. Pueden hacerlo pues separadamente, ¿no? O sea, primero sacar lo que vendría siendo la tasa de descuento. Acuérdense que valor descontado nos estaría dando, ¿sí?, lo que es el valor final menos la tasa de descuento, el importe de la tasa de descuento, ¿sí? Y la tasa de descuento nos estaría generando de un D por N, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo todas esas alternativas para salir, ¿ok? Y para obtener las diferentes fórmulas. Es importante que aunque hayan despejado y hayan tenido las fórmulas, lo comprueben, ¿sí? No se desliguen de la comprobación para que realmente verifiquen que su resolución o su solución al tema haya sido la adecuada. Acuérdense que cuando ocupamos estas fórmulas, como estamos regresando el dinero en el tiempo, nos van a salir negativos. Entonces aquí nos va a salir un valor negativo. Y aquí también, porque nos estamos regresando. Por eso es la razón que nos sale negativo. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es quitarle ese valor negativo. ¿Ok? Ahora, de ustedes, es el turno de ustedes para que puedan realizar 3 ejercicios. Fíjense cómo el primer ejercicio, su incógnita es la S, o sea, es esta, ¿ok?
no van a tener ningún problema, es despejar S. El segundo problema es despejar N, que aquí ya lo tienen, ¿no? Esa es la fórmula de N. Y el tercer problema sí es despejar D. Aquí ya lo tienen. No se olviden, sí, de, aunque estén ahora sí que encontrando N, D y S en la primera, ¿ok? Siempre lo comprueben con esta fórmula que es la principal. Comprueben sus resultados. Les va a salir negativo. Quiten el negativo porque solamente el negativo es porque estamos regresando en el tiempo. ¿Ok? Por eso es que les está saliendo negativo. Al contrario, si no les saliera negativo, pues estaría forma incorrecta. ¿Ok? Entonces, por eso es lo importante de que vean cómo les está saliendo negativo y es porque se están regresando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, espero que puedan realizar su actividad sin ningún problema. Si tienen problemas, por favor, consulten a su tutor. Si no se queden con dudas. Yo sé que este tema a lo mejor es difícil porque son matemáticas. ¿Ok? Entonces, no se casen con la idea que es un tema difícil, al contrario, realícenlo. Esto les va a servir mucho para su próxima sesión, porque ya en la próxima sesión veremos cómo lo vamos a aplicar contablemente. ¿Ok? Realicen su actividad, mándenla con su correo correspondiente y no me queda más que agradecerles la atención que hayan prestado. Muchas gracias.